uno, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Pues hoy celebramos una triple fiesta, por decirlo de alguna manera, que puede encauzar nuestra oración, nuestro diálogo con Jesús de hoy por la tarde. Hoy celebramos la fiesta de San Pedro, de San Pablo y de Benedicto XVI. Y hoy es el día del Papa, el día de San Pedro y de San Pablo. Y se cumplen 70 años de la ordenación de Benedicto XVI. Realmente da vértigo pensar 70 años como sacerdote. Un día como hoy, hace 70 años, en su natural Baviera, fue ordenado Papa, fue ordenado sacerdote el que después sería el Papa Benedicto XVI, ahora Papa Emérito. Pues nos unimos a su acción de gracias. Casualmente yo tengo un amigo sacerdote que en 2 días, el 1 de julio, celebra también 70 años de ordenado. Es increíble, ¿no? 70 años de ordenado y 80 años de pertenecer al Opus Dei, un padre Emilio Palafox, un padre realmente muy santo y pues como se puede ver muy mayor, ya 96 años de edad, pero ahí sigue al pie del cañón. Pues Benedicto XVI cumple 70 años de sacerdote y de edad nos unimos a su acción de gracias. Le damos gracias a Dios porque nos ha dado un Papa muy sabio, el Papa Emérito. Sí, San Juan Pablo II será reconocido como San Juan Pablo II el Grande. Benedicto XVI va a ser reconocido como Benedicto XVI el Sabio. Y nos unimos a esa petición por él y por el Papa Francisco, hoy que es el Día del Papa. Pues vamos a pedir especialmente por el Papa Francisco y por el Papa Emérito que están en su aniversario de ordenación. Y para encauzar nuestra oración pensaba que nos podían servir las lecturas de la misa. En concreto la primera lectura que nos cuenta, que nos cuenta una historia, pero que pinta también cuál debe ser la actitud habitual de la iglesia con Pedro, ¿no? Y nos dice así: en aquellos días el rey Herodes se puso a perseguir a algunos miembros de la iglesia. Hizo pasar a cuchillo a Santiago, hermano de Juan. Al ver que esto agradaba a los judíos, decidió detener a Pedro. Era la semana de Pascua. Mandó prenderlo y meterlo en la cárcel, encargando su custodia a 4 piquetes de 4 soldados cada uno. Tenía intención de presentarlo al pueblo pasadas las fiestas de Pascua. Mientras Pedro estaba en la cárcel bien custodiado, la iglesia oraba insistentemente por él. Quería quedarme en este versículo, ¿no? Mientras Pedro estaba en la cárcel bien custodiado, la iglesia oraba insistentemente a Dios por él. Creo que esta es la actitud, debe ser la actitud de siempre de la iglesia, no porque el Papa esté preso, ¿verdad? Pero digamos que el Papa siempre está pues en una situación delicada, en una situación de pues de responsabilidad muy grande, y por eso está siempre necesitado de la oración, aunque no tenga 4 piquetes de 4 soldados romanos cuidándolo, ¿no? Ahora tiene pues 300 guardias suizos que se encargan de la seguridad del Vaticano, pero digamos que necesita, si cabe, más la oración ahora que en esa ocasión Pedro, el primer papa, que estaba preso. Nosotros podemos, ¿verdad?, ofrecerle al Santo Padre el beneficio de nuestra oración, el beneficio de nuestra intercesión, el beneficio de nuestra ayuda para que pueda desarrollar bien su misión.
Y por eso esa actitud de la iglesia oraba insistentemente a Dios por él, debe ser la actitud habitual de la iglesia. Nosotros que somos parte de la iglesia podemos ahora irnos con la cabeza y el corazón a Roma y pensar, bueno, ¿cómo está el Papa? Ahorita por la diferencia de horario el Papa debe estar dormido. Pues podemos pedir que tenga un buen descanso, podemos pedir que tenga una buena, y sobre todo un buen descanso. Eh, y podemos pedir por las intenciones que tiene en el corazón, que seguramente son para el bien de muchas almas, para el bien de la iglesia. Los centinelas hacían la noche en que estaba, dice, la noche antes de que lo sacara Herodes, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados atado con cadenas. Los centinelas hacían guardia a la puerta de la cárcel. De repente se presentó el ángel del Señor y se iluminó la celda. Tocó a Pedro en el hombro, lo despertó y le dijo, date prisa, levántate. Las cadenas se le cayeron de las manos y el ángel añadió, ponte el cinturón y las sandalias. Obedeció y el ángel le dijo, échate el manto y sígueme. Pedro salió detrás creyendo que lo que hacía el ángel era una visión y no la realidad. Atravesaron la primera y la segunda guardia, llegaron al portón de hierro que daba a la calle, se abrió solo, salieron y al final de la calle se marchó el ángel. Pedro recapacitó y dijo, pues era verdad, el Señor ha enviado a un ángel para librarme de las manos de Herodes y de la expectación de los judíos. Finalmente tuvo éxito la oración de la iglesia y Pedro fue liberado de los que lo perseguían. Pedro fue liberado de los que le querían causar daño. Pues es un ejemplo como muy concreto del poder de la oración, de cómo la iglesia cuando está unida en oración es muy poderosa. Y por eso San José María le gustaba una oración que decía en latín omnes cum Petro ad Jesum per Maria. Quiere decir todos con Pedro, es decir, todos con el Papa, vamos a Jesús por María. Por la Virgen vamos a Jesús, todos con el Pedro. Cristo, María y el Papa son los tres amores que compendian la verdad del cristianismo. Cristo, María y el Papa. Pues vamos nosotros a pensar que tanto nuestro corazón refleja esos amores. El amor a Cristo es el amor fundamental, después el amor a la Virgen, pero en tercer lugar el amor al Papa forman parte esencial de nuestra fe. Hoy que es el Día del Papa, pues es un día muy bueno como para recordar precisamente para examinarnos, si realmente queremos al Papa, si realmente estamos en una disposición de apoyarlo con nuestra oración, de seguir su doctrina, de seguir sus enseñanzas, de estar muy pendientes, tener la cabeza y el corazón en Roma, ser muy romanos, que significa ser muy universales, ser muy católicos. Católico significa universal, quiere decir que toda la iglesia cabe en el corazón del hombre que es romano, del hombre que tiene el corazón con el Papa. La segunda lectura de la misa de hoy nos habla en cambio de San Pablo. Es una lectura muy entrañable porque es de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Ya le hemos comentado aquí en esta sede de meditaciones, pero hace mucho tiempo, y no en la solemnidad de San Pedro y de San Pablo. San Pablo está a punto de sufrir el martirio y está con paz, está sereno. Es decir, se da cuenta que su vida ha sido una vida lograda, que su vida ha sido una vida que ha valido la pena. ¿Por qué? Porque ha sido fiel a Dios. Y nos recuerda el valor de la fidelidad, que también los 70 años del Papa Benedicto nos recuerdan el valor de la fidelidad y la belleza de una vida entregada a Dios como sacerdote, porque el Papa Benedicto, ahora Papa Emérito, es fundamentalmente y ante todo un sacerdote.
La acción más sagrada que puede realizar el Papa es la misma acción que puede realizar el presbítero, que es celebrar la Santa Misa. No hay nada más sagrado, nada más santo que celebrar la Santa Misa, pues el Papa emérito, ¿verdad? Sigue celebrando la misa y sigue haciendo la iglesia a través de esa celebración de la Santa Misa. Pues San Pablo escribe al apóstol Timoteo: yo estoy a punto de ser sacrificado y el momento de mi partida es inminente. He combatido bien mi combate, he corrido hasta la meta, he mantenido la fe. Ahora me aguarda la corona merecida con la que el Señor, juez justo, me premiará en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que tienen amor a su venida. El Señor me ayudó y me dio fuerzas para anunciar íntegro el mensaje, de modo que lo oyeran todos los gentiles. Él me libró de la boca del león. El Señor seguirá librándome de todo mal, me salvará y me llevará a su reino del cielo. A él la gloria por los siglos de los siglos. Me encanta esta manera de decir de San Pablo, ¿no? He combatido bien mi combate, he corrido hasta la meta, he mantenido la fe. Son como las notas que San Pablo dice con un gran orgullo, ¿no? Un gran orgullo y un gran gusto, ¿no? Un gran gusto por, precisamente porque ha sido fiel a Dios nuestro Señor, porque ha sido fiel y su vida ha valido la pena. Tiene como esa visión de retrospectiva, de mirar su vida para atrás y darse cuenta que vale la pena. No puedo dejar de pensar en ese contexto, pues en el Papa Emérito, en todo lo que ha tenido que pasar, ¿no? Si hacemos un repaso de su vida, ¿no? Nos damos cuenta cómo la vocación al sacerdocio vale realmente la pena y cómo es algo pues que no solo ha llenado su vida y ha llenado su corazón, sino ha sido fecundo, ¿no? Haciendo un pequeño recuento, ¿no? de lo que ha sido la vida del Papa Emérito, pues como seminarista, ¿verdad? Entró en el seminario y en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Y cuando fue enrolado en el ejército, rehusó nazi, y el motivo de su rechazo de unirse a las SS era porque era seminarista. Y eso ¿cómo se llama? Y pues, eso le causó burlas por parte de sus compañeros y vejaciones por parte de la autoridad, que lo humillaron en público por no querer formar parte de las SS, pero él se mantuvo firme, diciendo que era seminarista católico y que no quería formar parte de las SS, que eran unas fuerzas fanáticas que le daban culto al Estado, que no le daban culto a Dios, sino al Estado. El Papa Emérito rechazó unirse a las SS, después desertó del ejército alemán, y finalmente en el año 1951, ¿verdad? Pudo, pudo ser ordenado sacerdote, un día como hoy hace 70 años, ¿no? En poco tiempo desarrolló pues una gran carrera académica, hizo su doctorado, su postdoctorado, se convirtió en un intelectual de referencia hasta el punto de que fue llevado como perito al Concilio Vaticano II. En el Concilio Vaticano II asesoró al cardenal de Colonia en, pues en esa magna sesión ecuménica, ¿no? Y tuvo un papel importante en la elaboración de algunos documentos del Concilio Vaticano II, como la Constitución Apostólica Lumen Gentium. Después, como teólogo importante, le tocó pues todos los avatares del posconcilio, que hubo una grave crisis posconciliar en la Iglesia. Y Joseph Ratzinger se mantuvo firme en la ortodoxia de la fe, cuando muchos otros se perdieron por caminos de heterodoxia, ¿no? Y, eh, y luego también pues fue ordenado obispo y al poco tiempo fue creado cardenal.
y a los 5 años de ser obispo de Múnich fue llevado como prefecto a la congregación de la doctrina de la fe, de la congregación de la doctrina de la fe, de la cual fue responsable por muchos años y le tocó lidiar con la teología de la liberación, con la teología del pluralismo religioso. Con lo que quiero decir es que su camino no fue fácil, ¿no? Y cuando fue elegido papa, le tocó que le explotó la bomba de la pederastía clerical. Y luego tuvo la valentía, la madurez, la humildad de renunciar, ¿verdad? Y la providencia ha premiado esa renuncia pues con el pontificado del Papa Francisco. Lo que quiero decir es que una vida fiel es una vida que vale la pena. Es una vida que va dejando, como dice Serrat, al andarse ese camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca más se ha de volver a pisar. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Realmente cuando uno ve la vida del Papa Emérito es una vida maravillosa y es una vida que ha dado muchísimo abundante fruto. Cuando vemos la vida de San Pablo, ¿no? Cuando dice, yo estoy a punto de ser sacrificada, el momento de mi partida es inminente, he combatido bien mi combate, he corrido hasta la meta, he mantenido la fe. Ahora me aguarda la corona merecida con la que el Señor, justo juez, me premiará en aquel día. San Pablo era consciente de que ya había llegado al final de su camino, de que ya era inminente su partida, ¿verdad? Su martirio, pero se siente satisfecho, feliz, ¿no? Y pensaba que nosotros también podemos tener esas circunstancias, ¿no? Digo, ninguno de nosotros es papa, ni papa emérito, ni somos San Pablo, pero todos nosotros podemos ser fieles al plan de Dios. Y pienso que si somos fieles al plan de Dios para cada uno de nosotros, podremos mirar nuestra vida en retrospectiva y verla, bueno, pues eso, podemos decir como San Pablo, ¿no? Ante la inminencia de la muerte, verla con serenidad, ¿no? San Pablo era consciente de que lo iban a matar y no estaba histérico, no estaba desconsolado, no estaba sino diciendo, bueno, pues mi vida en su conjunto valió la pena, ¿no? Y ahora me espera algo mejor, la corona merecida que el Señor justo juez me premiará aquel día. Es decir, la fuerza de la fe es muy grande, tan grande que nos lleva, en palabras de San José María, a vivir sin miedo a la vida y sin miedo a la muerte. Es pues una muestra de esa, ¿verdad? De esa, pues de la maravilla de la fe, de la maravilla de una vida en la cual nos dejamos empapar por la fe, ¿no? Pues San Pablo es lo que muestra en, en esa lectura que acabamos de considerar. Y el Evangelio de la misa de hoy vuelve nuevamente a San Pedro, ¿verdad? Que es precisamente la confesión de fe de Pedro. Jesús, en aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron, unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió, dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Y ahora te digo, tú eres Pedro, la iglesia. Es decir, que la iglesia podrá realizar su misión, podrá realizar su misión a pesar de las persecuciones, a pesar de los ataques, a pesar de... Porque implícitamente se dice, ¿verdad?, que el poder del infierno no la derrotará. No la derrotará, pero le hará la guerra. No la derrotará, pero la fastidiará. No la derrotará, pero estará siempre acechando. Pero tenemos la promesa de la indefectibilidad de la iglesia en su misión. Mientras haya hombres sobre la tierra, habrá iglesia. También es verdad que mientras haya hombres sobre la tierra,
Habrá personas que quieran hacerle la guerra a la iglesia. Habrá personas que intenten obstaculizar esa realidad de la iglesia. No prevalecerán, por el poder del infierno no la derrotará, no la derrotará. Es decir, estamos en el equipo vencedor. Es como estar en un partido muy duro, donde parece en ocasiones que vas perdiendo por goliza, pero que tienes la certeza de que al final vas a ganar. Ya te han dado el resultado final y lo sabes y lo conoces. Pues esa es la promesa que Dios hace a Pedro, y en Pedro vemos a todos los papas, ¿no? No tendría mucho sentido que nuestro Señor se le hiciera solo a Pedro, ¿verdad? Y no a los sucesores de Pedro. Y los sucesores de Pedro son los obispos de Roma, ¿no? Como el Papa Francisco o como el Papa emérito Benedicto XVI, ¿no? Eh, Vamos en consecuencia, ¿verdad? A lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Es el Señor que se compromete fuerte, de manera fuerte, en apoyar al obispo de Roma, ¿no? Apoyar al obispo de Roma, en no dejarlo solo. No lo va a dejar solo Dios, pero que tampoco lo dejemos solo nosotros. Yo creo que un día de hoy, como el día de hoy, un día del Papa, día de San Pedro y de San Pablo, aniversario de la ordenación sacerdotal de Benedicto XVI, tenemos que sentirnos parte viva de la Iglesia. Así como decía la primera lectura, de que la Iglesia oraba insistentemente a Dios por él, ¿no? La Iglesia oraba insistentemente a Dios por él, pues nosotros también tenemos que orar insistentemente a Dios por él. También nosotros tenemos que orar continuamente a Dios por el Papa, ¿no? Y para eso, pues yo te animo que tengas claro, pues qué oración haces diariamente por el Papa. O sea, que no pase ningún día en que se te olvide rezar por el Papa, porque todos los días el Papa tiene cosas importantes que decir. Y eh, pues ya lo lamento, es que estoy en una casa de retiros y el internet no es muy bueno. Este, lo lamento mucho, pero a veces me falla el internet, ¿no? Yo creo que terminaré entonces rápidamente la meditación. Solamente decir que, que también nosotros, ¿verdad? Tenemos que sentirnos protagonistas y decir, bueno, este, el Papa es para nosotros el Papa, ¿no? El que es todos los cristianos. Los que tienen que sacar la iglesia adelante son todos los cristianos, somos todos nosotros los que tenemos que sacar adelante la iglesia. Entonces es bueno, ¿verdad?, que tengamos claro qué oración y qué mortificación ofrecemos cada día por el Papa. Y es bueno concretárnosla, ¿no? Y es bueno que con la cabeza y con el corazón nos vayamos con frecuencia a Roma y pensemos qué estará haciendo ahora el Papa, ¿no? Entonces ahorita está durmiendo, que encomendemos su descanso. Yo, por ejemplo, en mi agenda, en mi iPhone, pues tengo distintas horas, y en esas horas está la hora de Roma. Pues me ayuda a servir la, la, la hora de Roma para encomendar al Papa. Bueno, pues como estamos teniendo problemas con la transmisión, vamos a interrumpir ahora la meditación. Solo animarles a que no dejen de pedir hoy muy especialmente por Benedicto XVI, darle gracias a Dios por la fidelidad de su vocación, que pidan por la fidelidad de las vocaciones sacerdotales. Él nos da un ejemplo de que una vida sacerdotal vivida plenamente en fidelidad vale la pena, es para bien, eh, y que pidamos también no solo por el Papa emérito en su aniversario, sino por el Papa Francisco,
que toda la iglesia esté unida, apiñada en torno a Él, sabiendo que pues Él goza de la asistencia del Espíritu Santo, Él goza de esa promesa fuerte que hace Jesucristo: las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Pues es parte de lo que el Señor ha prometido al Papa, ¿no? Y eh, pues por eso nosotros lo encomendamos especialmente. Y que tengamos también el deseo de vivir como San Pablo, una vida plena, que nos pongamos un momento, por decirlo así, en la imaginación, en esa fase final de nuestra vida, miremos hacia atrás en retrospectiva y veamos que ha valido la pena, ¿no? Y que no le tengamos miedo a la muerte. Yo creo que esa es una realidad muy grande, una realidad maravillosa, algo que podemos nosotros aprender de San Pablo, ¿no? El no tener miedo a la muerte, no tener miedo a la vida, el estar agradecidos con la vida y el ver que nuestra vida ha valido la pena. Pues eso será verdad si somos fieles a la, ¿cómo se llama? Si somos fieles a nuestra vocación, si somos fieles a nuestro camino. Y con confianza esperar la otra vida, la vida plena, donde ya no habrá dolor, donde el Señor, justo juez, nos dará la corona merecida de la victoria. Pues vamos a terminar nuestra oración acudiendo como siempre a Santa María, Madre de la Iglesia, y eh, pidiéndole especialmente por el Papa y por el Papa Emérito. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.